Estamos en la continuidad del mate que tenemos preparado para los invitados que vienen y comparten esta mesa de trabajo periodístico. Ya con nosotros, mate mediante, el intendente de Valle Hermoso, el doctor Alba, acompañado por el secretario de Hacienda y Finanzas, por Raúl Pérez. En principio, para describir esta reunión importante a la que hemos asistido los periodistas, en la que nos encontramos con personajes relevantes de la política, si se quiere. Allí había dos diputados nacionales, había un intendente amigo, si se quiere, gente del PRO, bueno, estaba Juan Carlos Bermúdez, que si bien es de la falda, tiene una proyección mucho más amplia en su derrotero y en su responsabilidad política. Hemos dialogado con el diputado nacional Gabriel Friis allí, con Javier Preto. No lo pudimos hacer con usted, lo hicieron otros colegas, sí, pero bueno, la idea era preguntarle, intendente, un poquito esto de, no solamente de recibir, porque uno recibe en esta forma de hacer política que tenemos en la Argentina, recibe a amigos y pocas veces a funcionarios que no comulgan con uno porque se ven obligados por allí a abrir el juego, a veces para la foto más que para la vocación de servicio a los que les son ajenos ideológica o políticamente. Bueno, ¿de qué se trata esto? Que algunos ya miran con desconfianza, diciendo, bueno, por ahí Alba se nos sumó a las filas del PRO y está bien, cada uno decide su derrotero político, ¿no? Pero ¿qué trajeron? ¿Cuál fue el verdadero motivo de esta reunión, si lo hay, más allá de lo que se dijo? Y si hay algún alineamiento o algún compromiso, digo, con lapicera y papelito de militar en las filas del PRO. Antes que nada, quería agradecerte que no vengo a tomar unos mates, sino que a participar con vos, con Silvia, con Raúl, de la cultura del mate, que va mucho más allá de tomar un mate. Yo creo que vos estás tirando un concepto que es totalmente forzado y bueno, cada uno tiene derecho a hacer sus propias creaciones. Sabes que algunos han nacido con forces en la Argentina muchas veces. Exactamente, pero ahora no te veo pinta de nacer con forces. Es un pensamiento, una estructura de pensamiento totalmente forzado. No tiene razón de ser. En Valle Hermoso, yo, que es por lo que yo puedo hablar, y a nivel provincial, nosotros, me refiero a Valle Hermoso, Cambiemos Valle Hermoso, siempre hemos estado, se nos ha visto en público, se nos ha visto en privado, ¿no es cierto? Siempre con el título de Cambiemos y respetando la alianza electoral de Cambiemos. Bien. No necesito para eso esconderme y traerte fotocopias robadas de un presunto defalco que te lleve a vos o a alguien a pensar que en Valle Hermoso se está tramando una nueva asunción de un absolutismo, como dijiste vos en alguno de tus programas. Eso se hace en privado, en habitaciones cerradas, sin periodistas, sin documentación abierta al público. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cada uno puede hacer, decir y pensar lo que quiere, gracias a Dios, en este país. Vos y yo hemos vivido una larga y sombría época en la cual eso no se podía hacer, ¿no es cierto? Yo creo que estamos desaprovechando la oportunidad de una joven democracia en una forma exagerada, como los chicos aprovechan, qué sé yo, un juguete que es nuevo, una historia de ese tipo.
Y están queriendo meter en el ámbito político al cual nosotros pertenecemos, vuelvo a repetir, Cambiemos, el concepto de la Santísima Trinidad, ¿viste? Que es algo imposible de entender, que es algo que es casi dogmático. Bueno, con esa idea y con esa semi-respuesta, el señor gobernador de la provincia, la señora legisladora provincial que pertenece a la Unión por Córdoba y algunas autoridades más, cuando han venido a Vallehermoso, han sido igualmente bien recibidos. Evidentemente con ellos se habla de temas administrativos, de temas de desarrollo. No podemos hablar de temas políticos porque pertenecemos a corrientes totalmente diferentes, no sé si opuestas, me parece demasiado atrevido, pero diferentes. Han venido en forma personal los 3 diputados nacionales por Córdoba por el radicalismo, han sido recibidos de la misma manera, hemos hecho el mismo tipo de trato, con ellos hemos tenido, sí, evidentemente charlas políticas, pero no radicales, porque siempre estuvo el PRO presente, ¿no es cierto? Ayer se dio algo que nunca lo habíamos hecho en Vallehermoso, la visita de los legisladores del PRO, legisladores nacionales del PRO. ¿Por qué los íbamos a recibir de otra manera? Entonces, yo creo que en la simpleza de una situación que puede ser aceptada o no, lo que hay que definirse de qué vereda estás, ¿no es cierto? Acá hay que ponerse a trabajar y dejar de inventar cuentos, dejar de inventar estupideces. Y el que no se sienta capacitado para sostener lo que construimos y decidimos sostener hace 2 años largos, me refiero a Cambiemos, bueno, que lo diga sinceramente y se vaya, pero que sea abierto, ¿no es cierto? Entonces, en esa estructura, yo te pido a vos que vos me recuerdes alguna actividad política en la cual en Vallehermoso no se haya hablado de Cambiemos, al punto de que tan es así que estamos imbuidos nosotros en nuestro trabajo, en el trabajo diario, porque vos sabés que yo tengo secretarios, tengo directores que pertenecen al PRO, y el trabajo en Vallehermoso, bueno, el que no lo quiere aceptar es porque no lo quiere aceptar y está en todo su derecho. Y el trabajo cordial, ameno, siempre dentro del ámbito de Cambiemos, cuando tenemos que ir a otros niveles de gestión, lo hacemos desde el ámbito de Cambiemos. Entonces me parece que, te vuelvo a repetir, se ha planteado Cambiemos como la Santísima Trinidad. O lo aceptamos dogmáticamente o no lo aceptamos. Bueno, corre por cuenta y riesgo de cada uno. Como pareciera que esa opción no es suficiente, entonces a su momento tildan a los que pertenecen al PRO y que están trabajando desde el primer día en esta gestión, los tildan de radicales. Desde ayer hacen al revés, ¿no es cierto? Entonces, como eso lo debían haber inventado cuando vino el diputado Mestre, la diputada Austin, ¿no es cierto?, y la diputada Carrizo. Ahora, desde ayer, calculo que habrán empezado ahí nomás, como el intendente recibió a 2 diputados de extracción del PRO, pero que ellos dejaron siempre en claro, hasta desde su campaña política que los llevó a la diputación. Y bueno, ahora cambian el versito, a ver si enganchan a algún voto más o alguna estupidez más, ¿no es cierto? Ahora ya las personas que trabajan conmigo en la gestión del PRO, ya no decirles radicales ya no es un insulto, ahora están empezando a intentar decirle al intendente, que todo el mundo sabe que soy de cuna, ¿no?, de extracción radical, que soy del PRO. Bueno, si eso lo satisface, que lo satisfaga, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Esto ha sido hablado ayer, después que ha sido hablado antes, cuando nos preparábamos para recibirlos a esta gente que vino del PRO, y lo hablamos a posteriori, ¿no es cierto? Nosotros seguimos pechando con Cambiemos, porque es la única opción que consideramos viable para detener la política populista
que ya no podemos mencionarlo, porque si en 2 años no logramos superar 70 años de populismo, no podemos hablar más del tema. ¿Qué te puedo decir, Horacio? En Vallehermoso Cambiemos sigue, tenemos un diálogo totalmente fluido, no ideológico, que no caigamos en la tontería. El radicalismo, los radicales nos mantenemos con nuestra ideología, los del PRO con su ideología, pero habemos a algunos de ambos lados que hemos logrado encontrar un punto, valga la redundancia, de encuentro y trabajar para adelante. Bueno, está bien, eso está bien en Vallehermoso. En Vallehermoso, en otros lugares yo no esto no ha puedo pasado todavía, aunque esté en la voluntad de muchos encontrar ese punto de equilibrio. Bueno, en Vallehermoso es un hecho y ayer quedó demostrado. ¿No es cierto? Que eso tiene gente que le molesta porque la ambición de poder es innata al ser humano. Bueno, corre por cuenta y riesgo de cada uno. ¿Qué le deja a Vallehermoso en términos institucionales, si se quiere hasta económicos, tener reuniones de esta naturaleza como la que estamos hablando? ¿Quedan allí por ahí abiertas las posibilidades de acuerdos, de ayudas económicas, de proyectos que puedan venir o madurar en este ámbito? ¿Qué más a lo que tenga que ver con lo político institucional, que obviamente es parte de la agenda para los medios o a puertas cerradas, pero es parte? Digo, ¿quedan beneficios para la comunidad latentes, ¿no? ¿Vos querés conocer lo que realmente pasa o querés conocer la versión para favorecer inventos y sacada de fotocopias? ¿Cuál de las dos versiones te interesa? La que puede dar el intendente es una sola, me parece. No, el intendente puede dar todas las que vos quieras, el cliente tiene razón aquí. Yo le estoy preguntando al intendente. Listo. El intendente me tiene que dar la versión institucional y no puede darme otra. O sea, no estoy hablando con el vecino. Puedo si vos la querés, pero vos me pedís la institucional como intendente. La institucional como intendente, todo funcionario nacional que ha venido, nunca hemos tenido un rédito económico palpable. ¿Está claro? Cuando hubo ATN fue previa a la visita de los diputados radicales y de los diputados del PRO en su campaña o antes. Fue porque esos ATN se llegaron a varios municipios, no solo al nuestro, para provocarnos una descompresión económica, que el último debe ser como 2 años aproximadamente. No, menos. Un año. En lo económico no deja absolutamente nada. En lo estructural, en el fortalecimiento de la estructura de Cambiemos, deja mucho, estimula, ¿no es cierto? Y bueno, nos da como que nos retroalimenta, nosotros nos retroalimentamos de ellos y ellos de nosotros, para seguir insistiendo en un Cambiemos que, bueno, hay gente que está empeñada en destruir, en hacerlo aparecer destructivo, oscuro, corrupto. En Vallehermoso doy fe y vos tenés documentación y acciones que facilitan eso. Entonces yo creo que es una suerte de retroalimentación mutua entre los que pensamos igual y tenemos responsabilidades de gobierno de una o de otra manera, y que seguimos creyendo y sosteniendo en Cambiemos. Es tan simple como eso. Y cuando económico no hay ningún acuerdo firmado, tampoco lo hay de palabra, salvo seguir insistiendo sobre el ámbito de Cambiemos y la defensa y el apoyo al presidente Macri en sus decisiones, que, ojo, no somos tan ingenuos para creer que el presidente Macri y su gobierno hace todo bien, pero sí y esto es una opinión muy personal, es uno de los pocos o el primer presidente que yo, con los 65 años que tengo, veo que reconoce sus errores, da marcha atrás, y eso le ha valido un montón de motes y de definiciones, cuando la vida es así. O sea, ¿no es cierto? Entonces, sí. Déjame terminar el concepto. Y cuando hubo llegada de
específicamente dinero a Valle Hermoso extra al que la ley obliga a que se nos dé como subsidios para la cloaca y eso, ha venido del gobierno de la provincia, que no pertenece a la línea de Cambiemos. Está claro, y está bien que así sea, porque son las reglas de juego del sistema que elegimos para vivir. Una reunión política en la cual seguramente se están delineando perfiles, compromisos, idas y vueltas en esto de una agenda electoral que se empieza a escribir con tiempo suficiente como para ir determinando roles, participación y compromisos. Exacto, exacto. Bien, bien. Intendente, ya que estamos y que está acompañado también de quien maneja los números de la municipalidad, digo, en términos económicos y financieros, Raúl, el municipio, y estoy hablando del municipio en Soledad, más allá de ATNs, más allá de estas cosas, digo, si la economía de Valle Hermoso se ha recuperado como para despojarse del pasado y armar una historia del presente con visión de futuro, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que a partir ya a mediados del año pasado podemos decir que cancelamos las deudas del pasado al que vos te referís y pudimos empezar a proyectar ese futuro que tanto anhelamos. De hecho, hay muchas cosas que se están viendo dentro del pueblo y no solamente me refiero en lo que es la obra pública, porque pareciera que todo fuera en la visual del ser humano, es lo que ve, si se cambia la lamparita o no, pero Valle Hermoso está trabajando muchísimo en la parte social, en la parte educativa, que son los cimientos, creemos, que de una buena cultura. Así que, bueno, con respecto a lo económico, que es tu pregunta concreta, sí, estamos muy tranquilos, está muy bien administrado el municipio y las pruebas están a la vista con respecto a lo que venimos haciendo, el gran equipo que tenemos de trabajo y las inversiones que estamos realizando. Así que podemos estar tranquilos de que la proyección a futuro de Valle Hermoso está en muy buenas manos. Y ya que estoy, te pregunto, porque lo social es social, pero también es económico. Y a ver, te pongo como antecedente, digo, la gente deja de demandar socialmente al municipio cuando tiene recursos genuinos, o sea, cuando sale, encuentra trabajo, cuando el trabajo o por el trabajo le pagan lo suficiente como para poder atender su vida. ¿Esto está pasando o los municipios siguen sosteniendo la vida de muchos en alguna medida o en alguna parte, ya sea con remedios, con bolsones, con subsidios? En general, bueno, se viene trabajando en Valle Hermoso con un acuerdo que se firmó al principio de cuando asumimos con el Ministerio de Trabajo, con capacitaciones, capacitaciones en profesiones, la verdad, de trabajo real. Acá lo que se trata a nivel nacional, que lo estamos viendo todos los días, es de cambiar la cultura, justamente. La cultura esa del trabajo que todos conocimos de que éramos chicos, sí. Se perdió en Argentina en los últimos años. Eso es lo que se está tratando de recuperar. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero desde esa forma está trabajando Valle Hermoso y en muchos otros conceptos. No se trabaja como se estaba acostumbrado en la política anterior, con la dádiva, con que vienen las elecciones, regalamos una chapa para que tengamos un voto. No, de esa forma está totalmente erradicada a través de la gestión de Julio. Fue clarito al principio de la gestión. Ese tipo de forma de hacer política no las hacemos nosotros. A ver, le pregunto al de los 65 años. Esto de recuperar la cultura del trabajo hace que uno pierda votos, que recoja aplausos. ¿Hay conciencia del valor que tiene recuperar la dignidad a través del trabajo? ¿Se perdió esto y recuperarlo va a llevar mucho tiempo? ¿Cómo es esta cuestión que es tan difícil de ponderar porque pasa por dentro de las personas y no por fuera? Como bien decís vos, y coincido plenamente, todo lo que sea social es muy difícil de ponderar y de tabular, ¿no es cierto? Pero no es difícil hacer una tabulación que no siempre va a estar contaminada por lo subjetivo, evidentemente. Te pongo ejemplos.
la municipalidad dejó de ser la única salida laboral de Valle Hermoso. Bien. ¿Está? La gente en otros lugares consigue trabajo, evidentemente. Como primera, y antes se cambiaba, lo que bien decís vos, el voto por una beca, por esto, por lo otro. Nosotros en Valle Hermoso tenemos relaciones laborales con la planta de empleados de todos los tipos que la ley nos permite. Te pongo ejemplos. Han venido, hay empleados, ¿no es cierto?, que han venido a pedir aumento de trabajo sin que eso implique, aumento de sueldo, perdón, sin que eso implique mayor compromiso, mayor trabajo, etcétera, etcétera. Porque ellos consideraban, como en la política anterior, que podían apretar. Y eso fue reiterativo en algunos casos. Es muy autorreferencial lo que voy a decir y sé que está mal, pero no consigo ubicar otra idea. Yo llegué a tener 4 trabajos cuando tenía mi familia, ¿no es cierto? Entonces, el que pretende vivir de un sueldo de la municipalidad, al menos de Valle Hermoso, y cuando no le alcanza, porque no llega a fin de mes o a mediados de mes, lo va a solucionar pidiendo un aumento de sueldo, está en lo errado. O sea, salía a buscar otro trabajo como se hacía en la época que nosotros teníamos. El trabajo se va moviendo de a poco, muy lentamente. Convengamos que no es función municipal solucionar el tema del trabajo. Seguramente, ¿No es cierto? De todas maneras, nosotros, con lo que te dice Raúl, estamos trayendo capacitaciones de profesiones con capacitaciones avaladas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el CEDER, el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿no es cierto? Y nos dimos con una situación, haciendo un paréntesis aquí, que los representantes del CEDER tenían una demanda contenida de cursos intensivos, interesantes, ¿no es cierto? Y que no la podían llevar a cabo. No la podían llevar a cabo porque la provincia no les aportaba lo suficiente, etcétera, etcétera. Cuando el municipio, a través de la oficina de trabajo, puede firmar convenios con el CEDER, esa gente está trabajando al lado nuestro con un afán y un ahínco impresionante. Entonces, yo te diría que no puedo evaluar si se ha solucionado, si va mejorando. Lo que sí te puedo decir que, bueno, aquel que viene a buscar, a solucionar sus problemas con el dinero público, ¿no es cierto? Porque a él no le alcanza, yo o quien sea, le tengo que dar más sueldo. No, papá, salí a buscar otro trabajo. Varias personas se han ido, o se han perdido lo poco o mucho que tienen, ¿no es cierto? Como un afán de ofensa, como que eso te hace perder tantos votos. Bueno, corre por cuenta de cada uno. En Valle Hermoso, y con vos lo hablamos desde la campaña, la cultura del trabajo y lo que conlleva premios y no castigos, premios y no premios, digamos, va a seguir siendo. No sé hasta en qué nivel estamos ni hasta dónde vamos a llegar, pero eso está, y se ha notado una disminución, casi una desaparición de eso, venir a querer que vos le aumentes el sueldo y amenazarte con que no te van a votar. En lo económico social, en lo otro, lo social, nos costó muchísimo, vos lo sabés perfectamente bien. Por ejemplo, que en los barrios se nos tome con seriedad a nuestras propuestas, que se van a cumplir. A medida que esas propuestas y esos programas se han ido adelante, ¿no es cierto? Ha ido disminuyendo esa falta de confianza, no ha desaparecido. El otro día, por ejemplo, inauguramos un consultorio de última generación odontológico en el barrio San Jorge, que va a ser el centro odontológico de Valle Hermoso, porque no vamos a instalar con lo que cuesta un consultorio en cada barrio, ¿no es cierto?
un colaborador mío en particular me dice, yo esperaba encontrar mucha más gente, no estamos penetrando en el barrio San Jorge socialmente como pensábamos. No era así. O sea, nosotros aprendimos a medir nuestras actividades no por la cantidad de gente que juntamos, los aplausos y la batucada que hacen, sino porque la gente que hay, que siempre es poca evidentemente, venga sinceramente, sin que sea arriada a eso. Tras cartón, yo creo que habían pasado unas horas, vienen chicos del barrio San Jorge, porque nosotros estamos inaugurando por el otro lado, estamos construyendo el polideportivo del programa de adolescentes de Nación. Tuvimos que hacer la mensura, porque te vuelvo a repetir, como te dije una vez, la Municipalidad de Hermoso es la primera usurpadora de todos los espacios públicos donde se ha construido. Hicimos la mensura, ya está para tramitar la escritura. Hicimos la demarcación, hicimos la nivelación y tuvimos que parar un poco porque eso va de acuerdo al dinero que vamos disponiendo, al trámite burocrático de la compra de materiales, etcétera, etcétera. Y no lo estamos haciendo en forma tercerizada porque no nos alcanza el dinero, lo estamos haciendo por administración municipal. Claro que sí. Entonces, si tenemos 4 albañiles y los 4 albañiles tienen que ir de urgencia a trabajar a otro lado, tenemos que parar acá para que la gente lo detectó y venían a preguntar qué había pasado. Entonces, se les dio esta explicación y se les dijo que también se estaba trabajando en algo que ellos no veían. En el galpón de obras públicas, el herrero y los empleados municipales están armando y soldando las torres de iluminación del flayón. Se fueron totalmente conformes, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando vos no le mentís a la gente, tomás una actitud no hipócrita, cínica, ¿no es cierto? La gente se anima a empezar a creer. A 2 años y pico de gestión, por lo menos ya no hay rechazo, hay preocupación por lo que se les dijo que era para ellos, pero que ellos tenían que participar de esto, y queda demostrado en este ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo que eso indica que por lo menos, la gente está empezando a pensar que puede haber un gobierno que no sea cínico. Bueno, este silencio significa todo lo que estoy pensando, ¿no? Vos me preguntas, perdón que interrumpa, Horacio, pero vos preguntabas recién cómo estamos en la parte económica. Bueno, mientras Julio contaba... Sí, y yo te voy a pedir, por favor, que no solamente me hables de esto en relación con Valle, sino que además hagas la proyección en el nivel de la provincia de Córdoba y de la República Argentina. ¿Por qué? Porque aunque ustedes hagan muy bien la tarea, si no tenemos país, obviamente tienen el fracaso puesto en la agenda nuevamente. Entonces, pregunto, y más, por eso digo, más allá de ideologías, cualquiera que hoy milite de argentino, ya no le importa si Macri es de derecha, de centro, de izquierda, sino que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Entonces, ¿qué imagen tienen del país que tiene que ver con la reunión que tuvieron ustedes, que tiene que ver con la que están haciendo los radicales en Giardino, que tiene que ver con las cosas que le escuchamos a Macri, pero también tiene que ver con las que no contestan y no responden, porque todavía todos queremos saber dónde está el submarino que se perdió y estamos esperando que aparezca Aguad, que no vino, para preguntarle cómo puede ser que preguntemos lo que ya deberíamos saber los argentinos. Y entendemos que hay muchas cosas que no sabemos, por ahí no se pueden decir. O sea, pero esto de aferrarnos a algo, como decir, bueno, nos prometieron que salíamos del infierno alguna vez y por ahí vimos que se apagaba el fuego, se volvió a prender, pero lo pudimos controlar. Digo, la expectativa que generó Macri tenía tiempos menores, por ahí entender que no es fácil. Permite que uno pueda ir postergando en el tiempo algunas cosas sin pensar que nos van a venir, sino que van a ser parte de la realidad.
Bueno, creo que en la parte económica nosotros coincidimos plenamente con el manejo que se está haciendo a nivel nacional. Hay muchísima distancia a una economía nacional, a una municipal como la nuestra, pero sí creemos que el camino que encaró el presidente en lo económico, en materia económica, es la correcta y es la que nos va a ayudar a que podamos ver ese país que tanto soñamos. ¿Quiénes lo vamos a ver? Nosotros que somos grandes, los adolescentes que vienen atrás, no son tan grandes los chiquititos. Yo creo que, mira, yo tengo hijos adolescentes, preadolescentes, y más que nada uno se metió en este lío de la política justamente por ello, ¿no? Yo tengo muchísima fe, tengo muchísima confianza por las reuniones que uno participa, por lo que se habla y por lo que se está empezando a ver. A ver, volvemos a la comparación, lo que se recibió en Nación y lo que se recibió en Municipal era muy grave y no se soluciona en un año, en 2 años, 2 años y medio, no, se soluciona en un tiempo prudencial. Tenemos que tener una programación, así como cuando uno se casa y programa una familia y a futuro piensa en tener tal y tal cosa, en la municipalidad, en la nación y la provincia tiene que ser igual. Los métodos que utilizamos, distintas reparticiones, por ejemplo la municipal o la provincial o la nacional, seguimos en la misma, coincidimos más en la parte, en el lineamiento que hay desde nación y no con el de provincia, porque consideramos de que la persona tiene que ganarse el pan con su esfuerzo, no por la dádiva y por el momento circunstancial de una elección, verse beneficiado y después olvidado. Ese creo que es el panorama que tenemos que empezar a plantearnos para que ustedes, que son un poco más grandes que yo, no mucho más, lo empecemos a ver, pero lo empecemos a ver dentro de poco. La economía empezó a crecer, hay algunos que todavía se niegan a reconocerla porque tienen todavía esa ambición política, o sea, el país o la gente, la verdad que no interesa tanto. Lo que interesa es la votación próxima. Y bueno, nos pasa muy de cerca a nosotros, en la reunión de ayer. Ojalá que se pueda cambiar, porque terminamos de una elección hace poquito y ya estamos encima con la otra. ¿Cuándo trabajamos? Necesitamos trabajar, porque la gente necesita que empecemos con las soluciones. Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando. Y por ahí hay gente que no está en la gestión o adentro de la municipalidad con el día a día, que son muchísimas cosas. Vos por ahí conocés la oficina nuestra y es papeles y trámites. La gestión diaria lleva muchísimo tiempo. Y mientras otros no están en esa, se creen que es muy fácil, es muy simple. Entonces apuran esos tiempos electorales a los cuales nosotros, por cuestiones de gestión, no nos podemos dedicar de lleno al 100%. Pero bueno, quería comentarte un poco, que vos preguntabas antes de cómo estábamos en materia económica en la municipalidad, y podemos decir que estamos tranquilos, que tenemos proyección y todo lo demás, porque optimizamos el dinero. Sabemos muy bien y tenemos muy en claro de que el dinero no es nuestro, que tenemos un jefe que es el pueblo, que nos está controlando permanentemente. Entonces optimizamos el dinero. Como decía Julio recién, ahora empezamos con el polideportivo. Para darte un ejemplo nomás, una parte de la compra de los materiales del polideportivo, pedimos presupuesto a varias empresas que venden. Nos sentamos la semana esta que está terminando con el encargo de compras y vemos a un proveedor que tiene un producto un poco más barato que el otro, y ese son el tipo de cosas. Bueno, vos decís, en una compra de 150.000 pesos de una parte de los materiales que se necesitan para el polideportivo, nos ahorramos 15.000 pesos, que es un 10%. Bueno, de esa forma es la que trabajamos en Vallarnos. Como en la economía familiar, cuando uno va al supermercado y tiene un ingreso X en su familia, bueno, le da para comprar una marca específica de algún producto. Bueno, de esa forma nos amoldamos nosotros. Bien, estamos hablando de números y obviamente también de gestión. Entonces, pregunto, y lo hemos hablado con el intendente varias veces, porque vos decías, ustedes son un poquito más grandes, nosotros tenemos 65 años ambos. Exacto. Y podemos mirar hacia atrás porque hemos caminado gran parte de nuestra vida. Pero están los que vienen mirando hacia adelante. Son hoy, vos decías, uno de tus hijos preadolescentes, 15 y 13. Sí. Están los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes mirando
hacia adelante, imaginando terminar la secundaria, por ahí decidiendo alguna vocación temprana o no. Para esta franja importante que tiene que recibir el legado de los mayores, ¿en qué se está trabajando? Y ya no hablo de Valle Hermoso nada más, porque ustedes se reúnen con otros intendentes, se reúnen con una comunidad que reúne a los intendentes, se reúnen con funcionarios nacionales, y digo, cuando nosotros nos vayamos a descansar, Alba, los que vienen detrás van a poder ir al colegio y tener una formación adecuada, digo, no un certificado que dice que terminó la secundaria vacío de contenido. Van a poder decir, sí, pero mi vocación es por esto, pero por ahí no es lo más rentable, pero lo hago porque puedo y están dadas las condiciones. Digo, esa Argentina que sí tuvimos nosotros alguna gracias vez, a Dios la tuvimos. Sí, la tuvimos. ¿Vuelve en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo? Después de la tanda me dicen, obviamente nos van a convidar a un café. Hoy no vino Tato, cuando viene Tato viene el café. Tato es el dueño de